Y uno de los que queríamos comentar hoy tiene que ver con la actividad solar. Les decía al principio que, bueno, ha salido un artículo en Solar Physics que realmente, a ver, se publicó a finales de noviembre. Lo veníamos arrastrando ahí desde hace algunas semanas y bueno, a mí me hace un poco de ilusión porque es un artículo de algunos antiguos compañeros míos. El primer autor se llama Scott McIntosh. Realmente, bueno, no sé si ustedes saben, pero hay este tema del ciclo solar, pues cada vez tiene más interés y entonces hay un panel internacional que está organizado conjuntamente por la NASA y NOAA, que, o sea, si NASA es la Administración Nacional del Espacio y la Aeronáutica, NOAA es la Administración de los Océanos y la Atmósfera, ¿no? Que son los que llevan control de huracanes, de tormentas tropicales, todo este tipo de cosas. Pues, bueno, como esta cosa de la actividad solar, pues algo que es de interés para ambas administraciones, NOAA también hace algunos estudios de física solar, pues montan esto todos los años hay una especie de un panel de expertos que se reúnen, no sé, me parece un poco gracioso, pero es como no tenemos ni idea de cómo... Es que me imagino esas reuniones. Sí, sí, exacto. No, no es todos los años, perdón, es que, o sea, creo que es cada década, bueno, es para hablar de cada ciclo solar, o sea, cómo va unos años antes del comienzo del siguiente ciclo solar, pues se intenta predecir cómo va a ser el siguiente ciclo, ¿no? Esto se ha hecho ya 2 veces. Entonces, una cosa ya como una tradición de hacerse 2 veces. Y la idea es intentar predecir cómo va a ser el siguiente ciclo solar, sabiendo que no tenemos ni idea. Entonces, es un poco gracioso porque hay gente que trabaja en eso, lo intenta, le ponen buena voluntad, aplican pues lo mejor que sabemos hacer. Y al final, pues cada uno es la opinión que tiene. Bueno, yo basándome en el vuelo de los cuervos, pues pienso que va a ser así. Pues yo basándome en los pozos del café, yo pienso que va a ser de esta otra forma, ¿no? O sea, se reúnen para hacer una porra. Esto la vez anterior había básicamente 2 grupos que se dedicaban a esto, ¿no? Y se estaban peleando porque uno decía que iba a ser el siguiente mínimo, que iba a ser como el anterior, y otro decía que iba a ser mucho más fuerte. Y al final acabó siendo un ciclo bastante débil, ¿no? Entonces, bueno, esto da un poco una idea de las certezas que hay en todo este asunto, ¿no? Y en este caso, para este nuevo ciclo, el consenso es que iba a ser bastante débil. Ya no hay solo 2 grupos, ya hay muchos más, porque además ahora, como está muy de moda el machine learning y el buscar patrones y estas cosas, pues hay mucha gente que se dedica a intentar coger los datos históricos del ciclo solar y ver cómo ha evolucionado y si lo pueden correlacionar con alguna cosa y decir, pues mira, cuando ha pasado esto, el ciclo ha sido fuerte, cuando ha pasado tal otra cosa, ha sido débil. Intentar buscar ahí, pues aplicar alguna receta para ver si puedes hacer predicciones, ¿no? Entonces ahora hay más gente que intenta hacer esto y ha habido bastante más participación en esta nueva porra, el nuevo ciclo. Bueno, por cierto, debo decir que estamos ahora empezando el ciclo 25. Cada ciclo solar tiene 11 años, ya saben. Y bueno, un poco el consenso de este panel internacional es que el nuevo ciclo va a ser más débil que el anterior. O sea, estamos en una sucesión hemos tenido ciclos muy fuertes, los 2, 3 últimos han sido muy fuertes y luego han ido bajando, ¿no? Y de hecho hay por ahí incluso algunas predicciones un poco más alocadas que hablan de que estamos a las puertas de un gran mínimo, por esto de que ha ido bajando, ¿no?, la intensidad de los mínimos anteriores. Les hablamos de Valentina Zarkova, que es esta investigadora tan controvertida que le han incluso retractado algún paper y tal, que decía que estamos a las puertas de un nuevo gran mínimo y que va a haber una nueva era glacial que se avecina y tal. En fin. Esta señora es un poco particular porque es de estas personas que sostienen que el cambio climático es debido al sol. Vale, es negacionista del cambio climático antropogénico y bueno, ha publicado artículos bastante raros e incluso algunos que se lo han retractado luego en la revista. Pero bueno, que no es la única. También hay otra gente, Marian, nuestro amigo Suneta, ha estado diciendo que
justamente esto, que estábamos entrando en una especie de fase de gran mínimo, como el mínimo de Maunder, que son épocas en las que durante varios ciclos solares, la actividad es muy, muy baja y que, bueno, eso a lo mejor incluso podría llegar a tener alguna pequeña influencia en el clima de la Tierra, pero bueno, no se sabe. Total, ese es un poco el contexto histórico de todo esto, ¿no? Si quieres, Marian, comentarnos un poco de qué va este paper de Mackintosh y compañía, porque por supuesto, siguiendo el estilo de Scott, que yo lo conozco y es muy, muy contestatario, la conclusión a la que llega es totalmente la contraria de la conclusión de todo el mundo, ¿no? Sí. Lo voy a intentar porque no sé qué me pasa hoy, que estoy súper afónica. Sí, pues básicamente eso. El artículo en sí no describe el método de cómo llega a la conclusión. Comentabas que en el artículo realmente lo único que dice es, basándome en mis trabajos anteriores, pronostico que el ciclo que viene va a ser mucho más intenso de lo que esperaba todo el mundo. Ese es el resumen, ¿no? No, el resumen y el contenido, o sea, es que no hay nada más. Entonces, bueno, me fui a sus artículos anteriores, que se supone que es de donde se basa todo, ¿no? No sé, o sea, no me da la sensación que se basara en nada muy físico tampoco, ¿no? Porque en esto del ciclo sí que hay modelos que se basan en modelos de dinamo solar, ¿no? Entonces, bueno, estarán mejor o peor, pero tienen una base física. Pero lo suyo era un poco, no sé. O sea, al final es como, lo que él está haciendo es un poco como predecir la bolsa, ¿no? Tiene una curva y empieza a correlacionar parámetros de esa curva. Y él se ha encontrado un parámetro que según él le da la fuerza del ciclo siguiente. Bueno, ellos, porque son cinco, bueno, ¿no? Ellos, sí. Pero todos los artículos son el de primer autor, ¿no? Sí. Entonces, bueno, básicamente lo que dice es que encuentra un parámetro que... Es que es difícil explicarlo realmente porque... O sea, mucha gente se basa para predecir la fuerza del ciclo siguiente. Bueno, al final todo el mundo se basa en lo mismo. Tú tienes una curva y la haces pasar por alguna inteligencia artificial y te empieza a soltar correlaciones. Entonces, en base a eso puedes intentar predecir algo, ¿no? Y como Héctor comentaba antes, el éxito ha sido bastante bajo, ¿no? Porque la curva es muy, muy cortita. O sea, tenemos 24 ciclos solares observados, cada uno de su padre y de su madre, con lo cual es complicado sacar una correlación ahí, porque lo que decía Héctor sí es verdad que se ha visto que cuando los ciclos solares disminuyen en intensidad, se llegó al mínimo de Maunder, pero de eso tenemos un caso. Entonces, sacar la misma conclusión cuando ahora estamos disminuyendo, pues es ciertamente arriesgado, ¿no? Entonces, muchos de los modelos se basan en esas cosas, ¿no? En interpretar una curva con ciertos parámetros y ver qué se puede predecir. Luego hay gente que lo que hace es modelar el Sol, modelar el interior del Sol y su campo magnético, para de ahí modelar el ciclo magnético y hacer predicciones. Y esos modelos todavía también están un poco, las predicciones no son demasiado buenas. Pero bueno, mucha gente lo que hace es pues calcular la distancia entre mínimos, entre mínimos de actividad solar, ¿no? Entonces, si el mínimo es muy extendido, generalmente cuando los mínimos, la distancia entre mínimos en tiempo es muy extendida, o sea que el ciclo no dura 11 años y a lo mejor dura, ponle 14, 15, son mínimos muy, muy extendidos, suelen corresponder a ciclos de actividad muy bajitos en actividad. Los ciclos que tienen mayor actividad suelen ser más picudos. Cuando dices, perdona, por aclararlo, cuando estás diciendo mínimos muy extendidos, te estás refiriendo a la distancia entre mínimos, o sea que te estás refiriendo a la longitud del ciclo. Entre comillas, la longitud del ciclo es muy grande, pero aparte, digamos, el ciclo empieza muy rápido, empieza a haber muchísimas manchas en el Sol y después van disminuyendo de forma mucho más lenta. O sea que son las dos cosas, son ciclos más largos, pero aparte los mínimos son más extendidos también. Suelen coincidir con picos de actividad bajos. Y por eso están prediciendo que el siguiente va a ser muy bajo en actividad, porque el anterior tuvo ese mínimo extendido, este ha sido bajísimo en actividad, pues dicen, pues el siguiente lo mismo.
Entonces, esta persona, Scott McIntosh, lo que dice es que el parámetro ese de decir la distancia entre dos mínimos de actividad no le correlaciona tan bien con la actividad del próximo máximo. Sí, del próximo máximo de actividad. La correlación que se encuentra suele ser de 0,6 más o menos. Entonces, él busca otro parámetro que es difícil de describir, la verdad. Viene siendo algo muy parecido, pero es como refinar es como refinar el principio y el final del ciclo. La gente lo suele hacer con el mínimo, es decir, cuando la actividad llega a su mínimo, y él lo hace con otros parámetros que la verdad que son un poco complicados de explicar. Pero va siendo lo mismo. Total, que refinando esa distancia temporal, correlacionándola con la actividad del ciclo posterior, le sale una correlación de 0,75. Entonces dice, pues este parámetro es muchísimo mejor y entonces yo predigo que el siguiente va a tener una actividad mucho mayor que la que esperamos. Y mucho mayor, no es mucho mayor que la predicción, es que lo que dice es que va a ser uno de los ciclos más activos en toda la serie temporal que llevamos. O sea que nos ha tirado un poco a la piscina, se ha tirado muchísimo a la piscina. Yo la sensación que tengo, bueno, tú la has leído, Héctor, no sé si tienes la misma, es que es muy, muy especulativo todo lo que hace. O por lo menos es la sensación que yo he tenido. Pero bueno, es que no hay más, o sea. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Es buscar algún parámetro que correle bien con lo que ha pasado en los 24 ciclos anteriores y extrapolar eso al siguiente. Y es verdad que cuando tú ves su gráfica y ves cómo aplica el método a los ciclos anteriores, pues le cuadra con que predice bien cuánto va a ser el máximo. Sí. Lo que pasa es que eso he visto varios papers últimamente que hacen esto mismo, sacan resultados completamente diferentes y todos predecían bien los anteriores, ¿no? El de, por ejemplo, por irnos al caso extremo contrario, el de Sarkova, diciendo que nos acercamos a un gran mínimo y a una era glaciar y no sé qué, pues también predecía bien todos los anteriores y el siguiente le salía que era muy débil, ¿no? O sea que, no sé, yo creo que con estas cosas hay un cierto sesgo. Eso de predecir bien los anteriores es un poco peligroso. Y voy a decir por qué. O sea, si tú dices, voy a hacer una determinada cosa, porque creo que es la forma de hacerla, y la haces y resulta que predices bien todo lo anterior, eso sería algo que te refuerza tu idea, ¿no? El problema es que cuando tú dices voy a probar muchas cosas porque no tengo ni idea por dónde van los tiros y empiezas a probar cosas, hay muchas cosas que pruebas y que no funcionan y no acaban siendo publicadas. Y entonces hay una de las que pruebas que sí funciona y dices, mira, encaja bien con todo lo demás. Bueno, eso no tiene la misma validez estadística, porque has estado probando muchas cosas y te has quedado con la que te ha funcionado, ¿vale? Entonces eso no te da la misma garantía de que lo que vayas a hacer te va a funcionar. Y es la razón por la cual hay mucha gente probando diferentes cosas, probando pollo con polea, ¿no? Que siempre hacemos esa broma de los juegos estos antiguos de sierra cuando estabas perdido con la videoaventura y no sabías qué hacer. Entonces vas probando cualquier cosa que tienes en tu inventario con todo lo que hay en la pantalla. Pues eso es un poco lo que se hace en física solar, probar diferentes parámetros, a ver cómo puedo buscar algo que me prediga el siguiente ciclo. Entonces, cuando estás probando muchas cosas y te vas a quedar con una que te predice bien todo lo anterior, pues eso no tiene la misma fuerza estadística para decir que es un argumento sólido para respaldar tu teoría, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo no sé si tendrá razón Scott o la gente que ha hecho predicciones antes, pero yo creo que la línea es un poco esa, es lo que tú decías, Marian, es buscar un parámetro. Mucha gente, como dices tú, ha usado la duración del ciclo para intentar predecir la del ciclo siguiente, y él hace eso mismo, pero en vez de quedarse con el mínimo, dice, bueno, pues voy a buscar los terminadores, sí, que es ese parámetro que decía Marian, que es un poco complicado de explicar, que... O sea, básicamente lo que él dice es que hay un ciclo subyacente al ciclo al número de manchas. Porque todas estas curvas de las que estamos hablando, que no lo he comentado, se refieren al número de manchas contadas en la superficie, ¿vale? El número se define de una forma, no es realmente contar solamente, si no está definido, ahora no recuerdo cómo, pero bueno, básicamente es contar el número de manchas. Entonces, lo que él dice es,
eso es la manifestación de otro ciclo que tiene otro periodo y que ocurre en el interior del Sol. ¿Vale? Entonces, ¿cómo puedo yo buscar una evidencia de ese ciclo que no sea el número de manchas? Porque según él eso es solo un efecto, ¿no? Lo que hace es, se va, por ejemplo, a cosas que pasan en la corona y se pone a buscar, por ejemplo, puntos brillantes o también busca los agujeros coronales y demás, y se da cuenta que los puntos brillantes en particular, también los agujeros coronales, se relacionan con una cosa que él, bueno, en principio tienen escalas que son, ¿cómo se dice?, que de unos 100 o 150 millones de metros en el Sol, que son escalas convectivas gigantes, que no se han visto nunca en el Sol, pero se han predicho que pueden existir. Entonces, esas escalas convectivas gigantes llegarían al interior del Sol, o sea, serían capaces de arrastrar cualquier cosa que estuviera pasando más hacia el interior del Sol. Si hubiera un campo magnético hacia adentro que tuviera un ciclo de X años, esa convección solar a esas escalas tan grandes podría arrastrarlo para arriba y de alguna forma pues después daría lugar a la formación de manchas, ¿no? Entonces, según él, los puntos brillantes son una evidencia de ese campo magnético que está hacia dentro del Sol, que nosotros no podemos ver, y que es el que tiene el ciclo de actividad. Entonces, haciendo un estudio, se da cuenta que efectivamente, como dice Héctor, digamos, la aparición de puntos brillantes en la corona tiene ciclos de unos 19 años, cuando las manchas son de 11. Entonces, ese ciclo realmente no lo estamos viendo en la superficie del Sol, no lo estamos viendo en esas curvas, pero está ahí. Entonces, él cuenta dónde empieza y dónde termina ese ciclo que ocurre en el interior del Sol. No sé si me explico, porque la verdad es que es bastante complicado. Y que en principio se manifiesta de alguna forma en la corona. Bueno, no es que se manifieste, sino que la corona le sirve como proxy para determinar ese ciclo, ¿no? Entonces, cogiendo esos dos puntos que tú no los puedes ver en el número de manchas, porque como os digo, el número de manchas tienen un ciclo de unos 11 años, pues es capaz de predecir, o sea, lo correlaciona con la intensidad con el número de manchas que va a haber en el próximo ciclo solar. Y en principio le sale una correlación mejor que si coge la periodicidad del número de manchas. No sé si me he explicado muy allá. Sí. Pero ya te digo, pasa de tener, o sea, lo que decía Héctor, la longitud de los ciclos correlacionado con la actividad del ciclo siguiente tiene una correlación de 0,60 y pico. La correlación entre el principio y final de ese ciclo interno, vamos a llamarlo así, con la actividad del siguiente ciclo tiene una correlación de 0,70 y algo. Tampoco es que para echar cohetes ninguna de las dos. Entonces, bueno, tampoco ha demostrado que ese ciclo exista de verdad, o sea, que ese campo magnético que él le llama unas bandas exista de verdad, con lo cual, bueno, pues ahí está, es otro parámetro más, pero no que se saca de la curva y ya está. Yeah. ¿Cómo está la cosa en medir manchas solares de otros sistemas solares? ¿Medir en qué sentido? Ah, los ciclos, dices. Sí, para ver, o sea, por no tener solamente el Sol como único caso, sino ver si podemos empezar ya a comparar con otras estrellas cómo son los ciclos solares en otros sitios. O sea, los ciclos que se han medido hay de todo. O sea, hay ciclos muy, muy cortitos, ciclos más anchos. Claro, ciclos como el solar son difíciles por el tiempo que lleva medir un ciclo, ¿no? Pero quizás sí pasa un poco como con los exoplanetas, ¿no? Que los primeros que se Sí. veían eran los Júpiter calientes porque son los fáciles, pues con las estrellas los ciclos que se conocen sobre todo son los cortitos porque tienes que estar años mirando una estrella para poder ver el ciclo entero, ¿no? Lo que no sé es si con estos modelos que son totalmente empíricos, con solamente el Sol, pues igual que decía antes, que para comparar los modelos de la magnetosfera terrestre con la de Ganímedes y tal, sí se podría aplicar, vale, con el Sol predice muy bien los ciclos pasados,
¿Predice bien la intensidad de los ciclos en otra estrella, aplicando lo mismo, el mismo criterio? No sé si se puede hacer eso todavía o aún no. Es que yo creo que sobre todo, Marian, lo que tenemos de ciclos de otras estrellas son en proxies de líneas cromosféricas, ¿no? En las de Vale. Sí, calcio. en actividad, en No, brillo, no en vemos las calcio y demás. manchas. Ver una Bueno, mancha en una estrella es dificilísimo. bueno, ahí, pero en casos muy particulares, ¿no? No se tiene gran estadística. La mejor estadística de eso que se tiene fue por Kepler y misiones de ese estilo, ¿no? Y eso Eso fueron 3 años nada más. miden fotometría, que básicamente es la cobertura de manchas. Y ahí se han visto ciclos, pero claro, de periodo corto, ¿no? Ujú. Pero luego hay estrellas en concreto, pero ya claro, son objetos puntuales nada más, que ahora no recuerdo el nombre de una de ellas, donde se la ha observado durante varios años consecutivos y se ha mapeado el campo magnético, ¿no? Y si te centras básicamente en las componentes a más gran escala, no en las manchas, sino por ejemplo en la componente dipolar y demás, sí que se ha visto que en cuestión de 6 años, 7 años, ha cambiado 2 veces la polaridad del... O sea que se están viendo cosas parecidas a lo que hace el Sol, pero son objetos, ya te digo, o sea, muy particulares, ¿no? De eso no se tiene mucha estadística. Ya, pero es que sin eso es solo el Sol. Por eso decía. Sí, pero ya te digo, o sea, incluso con el Sol yo creo que yo no diría que nadie es capaz de predecir qué va a hacer el próximo ciclo solar. Pues ahora que De hecho, si me apuras, te diría que no se sabe por qué el Sol tiene un ciclo de actividad. Sí. Yo creo que todos los modelos de interior del Sol donde se genera el campo magnético, sube la superficie, bla, 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 digamos, el ciclo no arranca, creo, a menos que en últimos trabajos se haya visto algo así. El ciclo creo que no arranca de forma natural. Ya. Es como antes, No, cuando se intentaba hacer simulaciones de supernova, la estrella no explotaba. Tocaba poner la explosión inicial Exactamente, sí. aposta en el modelo. Sí. Entonces, o sea, la verdad es que eso, ya de entrada no sabemos muy bien por qué hay un ciclo. Bueno, Ni tan siquiera si hay una frecuencia dominante. Hombre, la de 11 años es claramente dominante, pero hay muchas más frecuencias que se han hipotetizado por ahí, ¿no? Creo que Francis iba a decir algo. No, iba a comentar el tema de, claro, el siglo XXIV fue predicho, ¿no? Cuando estábamos en el siglo XXIII hubo muchos modelos, estamos hablando de principios de los años 2000, Sí. 2000, 2010. ¿Sabéis si hubo algún modelo así exitoso que en el campo de física solar se considere como fue la gran predicción del siglo XXIV o no? O en general todos los que predijeron usando los primeros 23 en general fallaron bastante con el 24. Yo diría que nadie lo acertó, porque lo que decía Héctor, unos dijeron que habría mucha actividad, otros dijeron que a lo mejor nos quedamos igual. Yo creo que nadie se quiso ahí mojar mucho y al final tuvimos muchísima menos actividad. Sí. Sí, fallaron. Y realmente solo había 2 grupos grandes en aquella época, que de hecho, como estaban en competencia, por eso yo creo que se creó un poco este panel, ¿no? Para intentar juntarlos porque uno de los grupos precisamente era el de Mausumi Dikpati, que también era compañera mía en el HAO, y entonces yo conocía un poco así la historia. Y era su grupo y otro grupo también en Estados Unidos eran los que intentaban hacer este tipo de predicciones. Sí. Los que intentaban hacer una predicción práctica, porque modelos conceptuales sí que intentaba hacer otra gente, pero no aspiraban a que fueran suficientemente realistas como para poder hacer una predicción. Estos 2 eran los únicos que se atrevían, ¿no? Y eso sí, en los últimos años ya sí que se ha sumado mucha más gente al carro y, bueno, por lo menos han llegado a un consenso en este panel, pero no sé si eso es garantía de que vayan a acertar. Según Scott está mal, así que claro. vemos que sigue habiendo controversia con las predicciones del ciclo solar. Que por otra parte tampoco, el artículo empieza en la introducción diciendo que esto es súper importante. A ver, yo no lo tengo tan claro que lo sea y que me perdonen todos mis colegas de física solar porque, a ver, sería súper importante poder predecir que va a haber una gran CME, va a haber una gran erupción en dirección a la Tierra y tenemos que ponernos a salvo. Pero eso es un evento individual. Pero ahora, algo como el ciclo, que es algo estadístico, que tú digas que vaya a ser más intenso o menos intenso, yo qué sé, Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Qué diferencia te hace? No sé. Ahí creo que ya sabíamos que cuanto más intenso era el ciclo,
mayor protección contra rayos cósmicos del exterior tenía el sistema solar, ¿no? Y ahora se está viendo si a lo mejor eso influía en la formación de nubes o si se hacen misiones tripuladas fuera de la magnetosfera terrestre, tendría influencia también en la protección de astronautas. Hombre, eso sí. Bueno, la protección de la magnetosfera solar, no estoy seguro si va con el ciclo o al revés, siempre me lío con eso. Me parece que era, o sea, cuanto mayor actividad del Sol, mayor protección teníamos de los rayos cósmicos del exterior del sistema solar, aunque el Sol en sí fuera más peligroso. Según el tipo de blindaje, creo que, o sea, para el tema de los astronautas, por ejemplo, los rayos cósmicos de extragalácticos y tal eran más peligrosos que los del Sol, porque los del Sol eran de menos energía y era más fácil blindarse contra ellos. Claro, pero, o sea, tú puedes predecir que un ciclo va a ser muy fuerte, ¿no? Pero ¿qué vas a hacer? ¿No mandas misiones en 7 años? No, supongo que sería, a lo mejor te influye en la masa de la nave si tienes que poner más capas de protección. Pero es que además las fluctuaciones día a día, mes a mes, Eso sí. año a año son brutales. Claro. Al final, digamos, el máximo de actividad, si tú te fijas en los máximos, de hecho, las fluctuaciones son salvajes. Tú puedes predecir un máximo o algo muy mínimo, pero luego puede tener unas fluctuaciones muy bestias. Ya, claro. Es que fluctúa muchísimo. Para quien sí es importante es para la gente que hace modelos de dinamo y de física del interior del Sol, ¿no? Porque de alguna forma pues prueba las teorías, ¿no? Pero en cuanto a predicción puramente estadística, pues yo tampoco le veo esa importancia, ¿no? De todas formas, en cuanto a pepinazo, hubo eventos de llamaradas solares muy fuertes que fueron en ciclo débil, ¿no? Sí. Sí, y bueno, y lo que yo siempre digo es que todo el mundo le tiene mucho miedo a una llamarada, pero más miedo le tienen que tener a un agujero coronal. Claro, Y a los barre mínimos de todo. actividad, que eso se pegan ahí a lo mejor una semana. Sí, sí, sí. Y con las líneas de campo, si te apuntan a la Tierra, o sea, son como autopistas. Sí, sí, Entonces, sí. Bueno, supongo que, o sea, con las llamaradas solares muy intensas, el problema está en que nos empuja el campo magnético y se crea lo que es la tormenta geomagnética como lo de Canadá, que ya se generan corrientes inducidas en la alta tensión y cascan los transformadores. sí. Sí, depende de cuál sea el efecto que te preocupe. Si eres un astronauta y te preocupa el flujo de partículas energéticas, pues entonces Puede ser el agujero coronal. sí, depende un poco. Bueno, una cosa que decían las conclusiones es que como ya estamos en la fase de subida y rápidamente se empieza a ver el camino que tiene según el ritmo de aparición de manchas nuevas, pues ya lo dicen ellos que en los próximos meses se podrá ver qué predicción es la que va bien encaminada. Así que ellos dejan ahí el guante, lo tiran y dicen, todo el mundo está equivocado menos nosotros y en los próximos meses se va a ver. Vosotros que trabajáis en física solar, ¿nunca habéis tenido la inquietud de poneros a hacer ese tipo de predicciones? ¿No parece un problema muy complicado, yo que sé, con inteligencia artificial, con modelos estadísticos relativamente básicos, hacer un par de predicciones y parece que se publica fácil, ¿no? Entre comillas, no sé. A mí no me llama, pero no sé. Yo lo he pensado alguna vez, pero me parece que es algo como que hay mucha gente haciéndolo, que es muy sencillo y que tendrías que pensar alguna cosa que fuera una vuelta de tuerca así como muy, muy diferente para poder hacer algo distinto, ¿no? Porque sí, la verdad que no es el tipo de cosas que nosotros solamos trabajar, ¿no? O pensemos mucho, pero ¿Vosotros habéis trabajado en modelos de dinamo o no habéis hecho nada de modelos de dinamo? no. Interior no. Vale. No, modelos de interior, nosotros trabajamos sobre todo en atmósfera y capas exteriores, ¿no? Vale. Aquí en España yo creo que no hay nadie que haga modelos de interior. Son italianos, ¿no? Eran los italianos los que estaban haciendo modelos del doble dinamo y cosas así. Sí, hay grupos italianos, hay personas, sobre todo en Estados Unidos, en la India hay gente Francia. también, curiosamente, hay algunos grupos. Franceses. Pero son sobre todo en Estados Unidos y suelen ser muy computacionales, ¿no? Gente con superordenadores, como dice Marian, intentando hacer simulaciones de la dinamo en el interior solar. Una pregunta, ¿y las sondas que se han enviado al Sol ahora pueden arrojar un poquito de luz sobre cómo funciona el interior del Sol o no? No, están más orientadas a eso que decíamos, ¿no? La corona, las capas altas,
o sea, el tipo de preguntas que intentas responder es más bien cómo se traduce lo que pasa en la superficie a las capas altas, que es donde luego se producen las erupciones, las eyecciones de masa coronal, se aceleran las partículas del viento solar, todo eso. Todo eso al final lo produce el campo magnético, que son líneas que están conectadas abajo a la superficie, y en la superficie es el movimiento del plasma el que manda, el que arrastra las líneas para un lado y para otro. Lo que pasa es que luego los fenómenos de actividad tienen lugar arriba, donde domina el campo magnético, y entender un poco esa conectividad es lo difícil. Pero todas estas cosas de dinamo, del ciclo y tal, todo eso tiene que ver con el interior. Es un tema que realmente, a ver, sobre todo lo que requiere es, bueno, como todos los temas de simulaciones, ¿no? Es el saber cuáles son las ecuaciones que tienes que trabajar, cuáles son los trucos que tienes que usar para que numéricamente sea resoluble la ecuación, pero son cosas que ya están bastante publicadas y bastante trilladas en la literatura, y luego acceso a un montón de tiempo de superordenador. No sería complicado el crear un grupo dedicado a hacer esos trabajos, ¿no? A día de hoy. Lo que pasa es que requiere un montón de recursos computacionales. Pero bueno, que a día de hoy el problema sobre todo es que el Sol es muy grande y tendrías que hacer tu simulación con, primero, píxeles muy pequeñitos y además un paso temporal súper pequeñito, porque los procesos de interacción entre el plasma y el campo magnético ocurren en escalas que son súper pequeñas. Tienes que resolver escalas temporales muy, muy pequeñas. Entonces no tenemos ni de lejos capacidad para simular una cosa muy grande con las escalas espaciales y temporales tan pequeñas que se necesitan. Entonces tienes que meter aproximaciones muy bestias para poderlo simular. Y cuando haces aproximaciones tan bestias, pues pierdes el realismo del asunto, ¿no? Así que ese es el tema del asunto. Yo creo que se pueden hacer simulaciones muy simplificadas que te dan una idea general conceptual de por dónde van los tiros, pero para hacer una cosa realista a nivel de predicciones estamos muy lejos de eso. ¿Y esos modelos sencillitos suelen ser caóticos o no suelen ser modelos caóticos? Suelen ser caóticos. Lo que es más o menos predecible es la estadística final de lo que te sale, ¿no? Pues si hay una frecuencia dominante, etcétera. Pero la aparición de manchas y estas cosas, sí, se vuelve caótica rápidamente porque es todo muy no lineal. Fíjate que son ecuaciones, al fin y al cabo, es magnetohidrodinámica. O sea, son ecuaciones como las de la hidrodinámica, pero con campo magnético incluido, ¿no? Sí, que si planteas modelos muy, muy sencillitos, tipo el modelo de Lorentz, pues el modelo de Lorentz es el ejemplo clásico de caos en el efecto mariposa, etcétera. Aquí en magnetohidrodinámica puedes sacar un modelo de Lorentz con un par de ecuaciones más de la parte magnética y tienes básicamente caos, ¿no? Entonces, hace completamente impredecible este tipo de cosas, ¿no?